Esta carta lo escribió Pablo, ahorita lo va a explicar el pastor. Así que, hablando le quiero dejar este tiempo a Pastor Javier para que él nos comparta el mensaje de hoy, los consejos de hoy. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida del Pastor Javier. Adelante, Pastor. Dios te bendiga. Otra vez aquí estoy. Lo bueno que no se han ido. Dios los bendiga, mis hermanos. Amanecieron. Cada como dijo el pastor, ahí está la serie. Amén. Ahorita va a aparecer el título. Y abre tu Biblia en Romanos 1, versículos del 18 al 32. Ahí está. La justicia de Dios ante la injusticia del hombre. Dios los bendiga, mis amados. Jesús les ama y su iglesia también. Hoy continuamos, como decía el pastor, hoy continuamos nuestro estudio verso a verso a través del libro de los Romanos, o el libro de Romanos, el cual fue escrito por el apóstol Pablo en el año 56-57. Muchos dicen que fue hasta el 58 después de Cristo, en Corinto, en su tercer viaje misionero. En este pasaje que vamos a leer, mi hermano, del 18 al 32, veremos, mis amados, cómo el apóstol Pablo explica que la ira de Dios se revela contra la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Es la falta de reverencia o la falta de respeto hacia Dios. Eso es lo que es impiedad. Ahora, en el contexto bíblico, la impiedad implica rechazar o ignorar a Dios, su autoridad, y que no sigue sus enseñanzas o sus mandamientos. Y la injusticia humana se refiere al mal comportamiento que tenemos tú y yo sobre el prójimo o sobre los demás. Porque la gente, mi hermano, a pesar de conocer a Dios a través de la creación, deliberadamente rechaza su verdad, mi hermano. ¿Y qué sucede? Se entrega a la idolatría, adorando a las criaturas en lugar del Creador. Amén. Así es que eso es lo que vamos a ver hoy. Y para eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas redarguyendo nuestros corazones, Señor. Que mis hermanos estén atentos a tu palabra, Señor. Que bendiga sus vidas, sus corazones, Señor. Y te damos gracias por ese privilegio que nos das de compartir este día tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estos eran dos cristianos futbolistas. Uno era Leo y el otro se llamaba Panchito. Y se preguntaban, ahí están, oye, si al morir podrían jugar fútbol en el cielo. Se hicieron una promesa que el primero que muriera pidiera permiso de allá y de venir aquí a decirle al otro que si había fútbol en el cielo. Y dice que no pasado mucho tiempo, hola, se muere uno. Y, y se le apareció una noche, dice, y lo despertó. Y le dijo, hermano, despierta, ¿qué pasó? El otro respondió, has vuelto, sí, te traigo una buena y una mala noticia. Dime, mira, la buena es que sí hay fútbol allá en el cielo. Y la mala, te toca jugar mañana. Amén. ¿Cuántos quieren jugar fútbol mañana? ¿Nadie? Muy bien. Yo tampoco. Amén. Así es que este día, mi hermano, veremos 3 puntos, para que lo anotes, 3 puntos sobre la justicia de Dios ante la injusticia del hombre. Romanos 1, 18 al 32. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del 18 al 20. Acompáñame ahí en la lectura. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Aquí vemos, mi hermano, estos 3 versículos, muchos hablan del amor de Dios. Amén. Pero pocos quieren escuchar sobre su ira. Amén. Aquí el apóstol Pablo explica, mi hermano, que la ira de Dios no debe ser comparada con la ira del hombre. ¿Por qué? Porque tú, en una ola de coraje, en una ola de eso, puedes lastimar a alguien, puedes lastimar a tu esposa, puedes lastimar a tus hijos, tu familia, o al revés, tú como hijo puedes lastimar a tus padres por una ira de coraje. Incluso cuánta gente, mi hermano, por una ira de coraje, asesina a otra persona. Por eso Pablo dice que no se puede comparar la ira de Dios con la ira del hombre. La ira de Dios se podría definir como la intolerancia justa y santa hacia la maldad y hacia el pecado. Recuerda, Dios, mi hermano, no puede ignorar el pecado tuyo y el pecado mío y el pecado de la humanidad. No lo puede ignorar. Que tú hagas algo y digas, Dios, ok, me voy a voltear para no verlo. No, no lo puede ignorar. La ira de Dios no está dirigida hacia la humanidad, mi hermano. Porque si estuviera dirigida hacia todos nosotros, no hubiera nadie en el planeta. Sino la ira de Dios va sobre los impíos y sobre los que son pecadores o que hacen maldad, mi hermano. Sino la impiedad e injusticia que la misma humanidad produce. Por eso, mi hermano, la ira de Dios dice es la respuesta justa a la maldad. Y va sobre ellos, mi hermano. ¿Por qué? Porque la gente que es maldita, es lo que estamos ahorita enseñándoles ahorita en el primer nivel sobre el pecado y la salvación. La gente que no ha reconocido a Dios como su Señor y su Salvador, esa gente, sobre eso va Dios, mi hermano. Y es lo que yo le decía a ellos, sobre eso va Dios, sobre los que cometen, lo que son impíos, que hacen maldad a la gente y que son injustos y que no tienen reverencia a Dios, que no lo respetan, sobre eso va Dios, mi hermano. Yo le decía a ellos, no se preocupen, nosotros ya estamos apartados, siempre y cuando estemos en el camino de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es perfectamente santo. La impiedad y el rechazo del ser humano, hermano, de reconocer la verdad de Dios, provoca la ira de Dios, mi hermano. Por eso Dios se enoja. Porque Él ve la injusticia que tú estás haciendo sobre el prójimo y dice, sobre ti vas a ver. No nos señala, pero va a decir, Dios, yo es lo que le decía a ellos, allá va a haber un juicio. Y a la gente que encuentre culpable, ¿a dónde les dije que los iba a mandar? Al pozo donde hay azufre, fuego, azufre, mi hermano. Le dije, nosotros ya estamos apartados, mi hermano. Y eso, sobre eso va Dios, mi hermano. Por eso Dios, esos hombres hacen que se provoque la ira de Dios. Y eso nos lleva, mi hermano, al primer paso, al primer punto sobre la justicia de Dios ante la injusticia del hombre. Primero, la ira de Dios contra la impiedad. Entre paréntesis, culpabilidad. Ahí está la culpabilidad del hombre. La ira de Dios contra la impiedad. Fíjate qué nos dice el Salmo 14, 2. Salmo 14, 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Una pregunta, mi hermano. ¿Dios es un Dios de ira o es un Dios de amor? Es un Dios de amor. Dios, mi hermano, dice aquí en lo que leímos que Dios ha revelado su verdad a través de la creación. Pero nosotros, cabeza huecas o testarudos o la conciencia humana, ha rechazado su existencia.
ha rechazado su escritura, ha rechazado el congregarse, ha rechazado hasta el orar. Ya que muchos, mi hermano, allá afuera prefieren escoger sus propios caminos, rechazando esta verdad. Y nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, mi hermano, tenemos la capacidad de conocer algo de Dios. Y son evidentes todos los atributos que Él nos dice a través de la creación, mi hermano. Tú volteas para allá y ¿qué ves allá? Hacia el fondo. Si te subes arriba del cerro, ¿qué es lo que vas a ver hacia allá al fondo? El mar. Ahí está la creación de Él. Donde podemos ver, mi hermano, la creación del ser humano. Cómo Dios nos puso un cerebro para pensar. Nos puso un corazón, 2 pulmones, el hígado, los riñones, el estómago, todo bien perfecto. A los animales de la misma manera. ¿Cómo los hizo? ¿Cuántos pajaritos en la mañana que nos despertamos están cante y cante? No el vecino, ¿ah? En los pajaritos. Ah, la creación de Dios. ¿Cómo ordenó el universo, mi hermano? ¿Cómo puso al Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, todos los planetas en orden? Y cada uno a cierta distancia. A ver, tú, Marte, te vas a ir tantos millones de kilómetros, años luz hasta allá. Vete para allá. Ahí vemos la creación de Dios. Cómo también formó los ecosistemas, el desierto, la selva, el bosque, la tundra o el hielo, mi hermano. Las estaciones del año. Y aún así, la gente no cree en Dios. Entonces la misma creación, mi hermano, es un testimonio constante e indiscutible de la existencia de Dios. Ahí está, mi hermano. Yo no puedo hacer por magia aparecer un ecosistema o por magia aparecer un ser humano. No, no, mi hermano. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo, mi hermano, donde la ciencia y la tecnología intentan reemplazar a Dios. Pero la creación misma, mi hermano, les gana. ¿Por qué? Porque la creación es un testimonio de la existencia de Dios. Y si alguien te pregunta, fue Dios. Tú nomás dile que fue creación de Dios. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer. Que no, en la mañana no te levantas y ves la naturaleza de Dios. No ves los gallos cantar, cómo el Dios hizo que el mar no se saliera. Todo eso es creación de Dios. El punto es, mi hermano, que Dios existe, pero las personas no van a Él. Por eso, mi hermano, en este mundo hay tanta miseria y tanto dolor. Por eso la gente me ha preguntado a mí, bueno, y si tú crees en Dios y si Dios existe, ¿por qué hay tanta matazones? ¿Por qué hay tanta violencia en los niños? ¿Quién la produce? La misma gente, le digo, la misma humanidad produce esa maldad. No es Dios. Y ya se quedan. Ni modo que Dios diga, a ver, Abraham, mata a aquel. Ya, sí, ahorita voy, Señor, lo voy a matar. No, el mismo Abraham, si mata a alguien porque él mismo lo decidió. O yo no fui y le dije, mátalo, mata al Panchito, a que le quito porque quemó la casa, mátalo. Tampoco. Al contrario, de ahí lo saqué, dijo el hermano. ¿Ah? No, mi hermano. Por eso hay mucha maldad en el mundo. Y se va a ir incrementando, dice la palabra de Dios. Amén. Leemos del 21 al 25. Pues habiendo conocido, iba a aparecer ahorita, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos, mi hermano. La gente sabe de la existencia de Dios, ¿sí o no? Amén. A través de la creación, a través de la naturaleza, a través de nosotros. Y la misma humanidad, dice ahí la palabra, decidieron no reconocerlo, ni darle la gloria, ni tratarlo con honor, ni adorarlo, mucho menos respetarlo, como él merece, el creador del universo. Ahí la gente ahí se va. Ahí se va. Por eso la humanidad, mi hermano, en lugar de vivir en gratitud, dice la palabra, que se envanecieron en sus propios pensamientos. ¿Qué significa envanecer? Se hicieron inútiles, se hicieron vacíos y se hicieron sin sentimientos. Yo así estaba, mi hermano, cuando era drogadicto, yo así estaba. Yo me volví una persona inútil para la sociedad, para mi familia. Me volví un hombre vacío, a pesar de, como te dije hace rato, que ganaba buen dinero en mi trabajo. ¿Y qué me ganaba? Sin sentimientos. Yo le dije a mi esposa, cuando tengo un hijo voy a cambiar. Tuve a Juanito y me hice peor. ¿Por qué? Porque tenía un corazón vacío. No tenía a Dios. Y así están muchas personas en la misma humanidad. Incluso hay cristianos que así están, mi hermano, vacíos. No encuentran la paz, no encuentran. ¿Por qué? Porque les falta paz en su corazón, mi hermano. Y dice que se envanecieron en sus propios pensamientos, se volvieron inútiles, vacíos sin sentimientos, y sus corazones, dice, se oscurecieron, se endurecieron. Y como resultado dejaron de agradecer todas las bendiciones y privilegios de Dios. Toda esa gente, mi hermano, gente cristiana que tú y yo conocí, mi hermano, dejaron todo eso y se fueron otra vez a la inmundicia, mi hermano. Hay una de la familia que estaba con nosotros y de repente perdió su matrimonio, se fue a las drogas, perdió su trabajo, lo tuvieron que internar en un centro de rehabilitación. Sale sin nada. Y era familia de nosotros. Y es triste ver así personas así, mi hermano. ¿Por qué? Como decía ayer el hermano Pablo, me decía, es que muchas veces aceptamos a Jesús por emoción. Y no aceptamos a Jesús porque no queremos pagar el precio, dice. Y sí es cierto. Yo no digo que fue un descuido, igual como nos podemos descuidar tú y yo. Y vaya a venir el enemigo y sobres. Amén. Fíjate que nos dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Ahí está, mira. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Y dice que estas personas, mi hermano, se apoyan en su propia sabiduría. Dice cayendo el razonamiento que no tiene verdadero valor. No se aman a sí mismos. Por eso aquí en el versículo que leímos, Pablo describe la decadencia moral del ser humano como un proceso progresivo, un proceso que va a ir aumentando. Si eres malo, te vas a seguir haciendo más, más, hasta que truenes o hasta que aceptes a Jesús. Entonces el rechazo de la verdad, mi hermano, de Dios lleva a la confusión mental y a la degradación espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada de Dios. Pero nuestra obligación es hablarles de Dios. Primeramente a tu familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, al que sea. Primero ellos, evangelízalos a ellos. Tú siembra, tú avienta la semilla. Dice que Dios le va a dar el crecimiento. Pero tenemos que dejar eso, mi hermano. De decir, es que tengo miedo, es que no. Por eso este devocional que está diciendo el pastor, esto nos va a servir a muchos. No nomás a nosotros como líderes de aquí, no, también fallamos.
Y nos va a servir mucho para cuando venga, mi hermano, eh, eh, que tú le hablas a la persona, tú ya tienes preparación. Es lo que yo le decía al hermano José, no tenga miedo, hermano. Avientes el discipulado uno. El jueves fui y le expliqué todo y como que me quería meter reversa. No, 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 no. Pura primera para adentro, para darle primera, darle primera, darle primera. No, para atrás. Bueno, Simón, órale pues. Y aquí está, mi hermano, ya empezó junto con la hermana Tita, ya empezaron. Es una bendición, mi hermano. ¿Por qué? Porque quieren superarse, aman a Dios. Y de la misma manera te invitamos a ti, a que si tú también deseas, mi hermano, aviéntate. Amén. No tengas temor. Y ese orgullo intelectual, mi hermano, lo lleva al engaño. Dice que estas personas se proclaman sabios, pero han rechazado a Dios. ¿Y qué sucede con esas personas? Se vuelven necios. ¿Tú eres necio? A veces, muy bien, gloria a Dios. Y eso nos lleva, mi hermano, al segundo punto. Amén. Me acuerdo que mi papá me dice, ay, cómo eres testarudo. Es lo mismo, necio. Cuando quiero sacar ventaja, pero mi esposa de volada, hey, ¿a dónde vas, carnal? Véngase. Segundo, ahí está. Dios entrega al hombre a sus propios deseos, el intercambio. Dios entrega al hombre a sus propios deseos. En respuesta, mi hermano, al rechazo de la verdad, Dios permite, hermano, que las personas sigan sus propios deseos y pasiones desordenadas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esas personas cuando regresan a Dios, Él les deja seguir, dice, su camino, lo que eventualmente lo lleva a una degradación moral y a la corrupción de la vida. Y muchas veces, mi hermano, para ellos es su estilo de vida, hacer maldad. Así soy. ¿Y qué te importa? Así me han dicho a mí. Yo tenía ese mismo concepto. Yo soy drogadicto y voy a morir drogadicto. Esa era mi idea, mi hermano. Y decía Dios, sí, mi hijo, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿De que eres muy salsa? Vamos a ver. Y trajo un tormento en mi vida, mi hermano. ¿Y dónde me tormentaba Dios, Akira? En mi mente. Donde yo miraba por la ventana que se movían los árboles y decía, ahí está la judicial. Ya vienen por mí. Estaba delirando. Hasta que me cansé. Y fue cuando, como te dije, hasta que le hice el reto a Dios y me puso una zarandeada a Dios bien tremenda. Y hasta la fecha nunca le he hecho retos, mi hermano. ¿Por qué? Porque no lo voy a ganar. ¿Verdad? Tú dale un reto a Dios y después comenta y das testimonio de que el reto que le hiciste, a ver si ganaste. Amén. Ahí te vas a dar cuenta, mi hermano. Fíjate que nos dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así andábamos tú y yo antes de conocer a Dios, ¿sí o no? Le damos vuelo a la carne. Y al espíritu, hay que me espere. Por eso a veces el pastor una vez allí nos contó de que él dijo que si tenía un perro negro y un perro blanco, y que eso sucede si yo al perro negro le doy más carne que al perro blanco, ¿quién va a ganar? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué? Porque el otro va a estar bien gordote, bien gordote, ay, y tiene más hambre. Ah, es todo, hermano. Bien, 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 bien dicho, mi hermano. Entonces, a veces Dios permite, mi hermano, que sigamos el camino de nuestros propios deseos. Dios no va a forzar a nadie, mi hermano. Por eso Dios nos da libre albedrío de escoger sí o no. Aunque este camino, mi hermano, nos va a llevar al sufrimiento y a la destrucción. La verdad, si tú ya sabes de Dios y quieres volver otra vez a los caminos erróneos, ahí viene la destrucción. Es como le decía a ese amigo de nosotros, familiar, que lo destruyó el enemigo, hermano. Lo destruyó. Perdió su matrimonio, estable y todo, tenía todo y pagó las consecuencias. Ahorita vamos a decir cuál fue esas consecuencias, hermano. Entonces, está tremendo.
¿Cuántas veces tú y yo hemos experimentado, mi amado, las consecuencias de seguir nuestros propios deseos en lugar de seguir la sabiduría de Dios? Muchas de las veces, sí o no, nos hemos equivocado, sí o no. Y pagamos las consecuencias. Ya sea un trabajo que hiciste y pensaste que te iba a salir bien y no te resultó. A lo mejor algo que tú querías hacer y no resultó. ¿Por qué? Porque no pusimos a Dios primero. Pero si ponemos a Dios primero, órale, ahí va, la sabiduría de Dios. Entonces, y dice que ellos cambiaron, mi hermano, y dice la palabra que cambiaron lo incorruptible, o sea, lo inmortal o lo corruptible que es lo mortal. Y dice que ahí la palabra dice que ellos adoran ídolos creados por sí mismos, hermano. ¿Cuántos adoran a Shakira? Luis Miguel, no, los cadetes, tampoco. ¿Cuántos adoran a la Alex? ¿Cuántos aman al hermano Alex? Amén, amén. Pero no lo adoramos, ¿verdad? Entonces hay gente, mi hermano, que adora ídolos, ya sea estatuas hechas, como dice ahí, de aves, de animales, cuadrúpedos, de cualquiera, mi hermano. Incluso hasta el dinero, mi hermano, puede ser tu amo. Ten cuidado. El dinero puede ser tu amo. Y ahí hacen el intercambio, mi hermano, de adorar figuras humanas en vez de adorar al Creador. Hay gente que adora a sus hijos. No está bien. Está bien que los ames, pero al que tienes que adorar es a Dios. Y amar a tus hijos y amar a tu prójimo. Pero eso es otro cuento. Amén. Dios, Dios los abandonó y degradó sus cuerpos, porque al rechazar a Dios, los seres humanos somos entregados a sus propios deseos impuros, mi hermano, debido a esa rebeldía. Y hay gente, mi hermano, como te decía hace rato, hay gente también cristiana que no quiere pagar el precio, no quiere. Yo no me voy a la iglesia nomás a escuchar y voy y vengo, pero ¿qué ilusión tienes de congregarte? ¿Cuáles son tus anhelos? Nada. Es que estoy aburrido y vengo a la iglesia nomás. No, tienes que tener un deseo, un anhelo de estar aquí. Por eso mucha gente, mi hermano, como te digo, no quieren pagar el precio. ¿Y qué sucede? Van a pagar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a leer del 26, para terminar, del 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahí están las consecuencias, mi hermano. Pues muchas, ¿verdad? Entonces los seres humanos abandonaron la verdad de Dios y en lugar de, adoptar, mi hermano, como dice ahí, adoptaron la mentira. Y la mentira es una idolatría, adorando a la creación en lugar del creador. Comenzando por adorarse a sí mismo, mi hermano. Si has escuchado la canción que dice, qué bonito estoy como me quiero, ah, sin ti me muero. ¿Cuántos se adoran a sí mismos? Que se ven en el espejo y yo me veo y digo, chale, qué feo estoy, la neta.
Y a veces yo le he dicho a mi esposo, oye, la neta, ¿qué miraste miraste mi guapuro o la millonada que tenía? Malaya, y me decía nomás. Amén. El hermano Pati. Entonces así hay mucha gente, mi hermano, que se adora a sí mismo, y mujeres también que se adoran a sí mismo, se ven, ay, qué bonito cuerpo, que es cultural, mira, no, hombre, no me falta nada, y empieza, mi hermano, se adoran a sí mismo, mi hermano. Entonces, eso es idolatría. La idolatría dice que es una señal de un corazón que ha decidido dar la gloria a otra cosa que a Dios. Amén. Fíjate que nos dice Romanos 12:2, para que tengas en tu mente allí. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que renovar? Como decía mi mamá, tienes que renovar tu tatema, o sea, la cabeza, la mente. Tenemos que renovarnos, mi hermano. Por eso aquí Pablo describe la mente corrompida de aquellos que han rechazado a Dios. Y dice que esto es una mente reprobada, así como cuando reprobamos los exámenes en la escuela. Tenemos una mente reprobada, lo que significa una mente que ya no puede discernirlo entre lo bueno y lo malo. Si golpea a su esposa, pues para él es bueno. Si patea al hijo, también para él es bueno. Si hace esto, para él es bueno. Por eso la Biblia es bien clara, dice que hoy en día el hombre le llama bueno a qué, y a lo malo le llama bueno. Ahí está, mi hermano. Entonces tenemos una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral. Y esta corrupción culmina en una vida, mi hermano, llena de vicios y prácticas, como dice ahí, prácticas que deshonran a Dios y destruyen la relación de los demás, destruyen la relación de la familia. A ellos no les importa llevarse entre las patas, como se dice coloquialmente, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a la iglesia. No les interesa. Ellos lo que prefieren es hacer daño, dividir la iglesia. Como el lunes que fui a Hombres de Fe, dijo un hermano, yo estábamos leyendo, Daniel dijo, no, ahí en la iglesia donde yo estaba, un solo hermano dividió la iglesia, unos se fueron para allá y otros se fueron con Apolo y otros se fueron con... Y la iglesia desapareció, mi hermano. A ellos no les importa hacer daño. Y esa gente, mi hermano, no es bienvenida aquí. Amén. Destruir la relación con los demás. Por eso dice que Dios permite que los demás que lo rechazan sufran las consecuencias de sus propias decisiones. En este caso, pasiones vergonzosas, dice ahí, como las relaciones sexuales entre mujeres y hombres. Acuérdate de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Dice que tanto el hombre como la mujer, dice que abandonaron las relaciones naturales establecidas por Dios, que es el matrimonio. En Génesis 2:24, ¿qué dice? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá al hombre. O dice, la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer. No, hasta eso, fíjate lo que hizo la mente corrompida, la mente reprobada de hoy en día de la gente, mi hermano. Y eso, mi hermano, no es culpa de Dios. Por eso mucha gente, mi hermano, rechaza a Dios para llevar a cabo sus propios deseos. Tú háblale a un homosexual y dile, mira, Dios te puede cambiar. Dios, no, yo así estoy bien. Te va a empezar a decir, ¿verdad? Pero mira que te puedes ir al infierno. Ahí me voy. Pero tú insistes. Yo miré un cambio así de uno que era y se transformó en hermano. Y tenía la finta, yo lo miré y dije, este brother es así. Pero no, en el Evangelio no puede haber así. Y resulta que tenía un mes apenas que se había transformado de lo que era. Y una mujer lo transformó. Una hermana allá de Tecate le habló de Cristo y se quitó todo lo que traía de plástico, se lo quitó y se hizo hombre. Y estaba ahí hincado el hermano, llore y llore, y todos nos quedamos así de dar su testimonio. Nos quedamos, wow, tremendo. ¿Y quién lo hizo? Dios. Pero se arrepintió. Pero la gente que no se ha arrepentido, mi hermano, esas son las consecuencias que va a sufrir cuando venga su castigo. Por eso dice que Dios los entregó para que ellos mismos sigan su camino, que ellos mismos eligieron, dejándolos cosechar las consecuencias de sus propios actos.
y de sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque tiene una mente reprobada. Llevaron acciones inmorales e incorrectas, ya que todas esas personas, hermanos, se llenan de injusticia ante la justicia de Dios. Y eso nos lleva al tercer punto, ya para terminar, al tercer punto sobre la justicia de Dios. Ahí está, la mente corrompida, entre paréntesis, el abandono. Es triste, ¿verdad? Ver un hermano que de repente se desvía y acepta mejor el abandono. ¿Por qué? Porque tiene una mente corrompida. Está bien difícil. Y esas son las consecuencias morales y sociales de vivir sin Dios, mi hermano. Por eso no es bueno que nosotros, como hijos de Dios, de repente en una ola de coraje nos alejemos de Dios, porque esas son las consecuencias. Desde el 29, mi hermano, hasta el 31, todas esas cosas podemos sufrir. Todas, mi hermano. Yo no quiero pasar por eso, la verdad. Yo mejor prefiero seguir en los caminos de Dios, luchando, aunque tenga batallas, peleas. Ya estamos aquí, seguir adelante. Amén. Ya si tú quieres, pues es tu propia decisión, mi hermano. Dios es caballero y Dios, por eso Dios llega y te dice, corazón, ábreme la puerta. ¿Y tú qué le dices? Pásale. O le pones como la canción, la puerta negra con 3 candados. Amén. Esa es tu decisión, mi hermano. O no sé cuántos candados, pero... Entonces, quienes dice, ya para final, quienes practican todos estos actos inmorales, dice, merecen la muerte. O sea, Dios te va a poner el paredón y va, preparen, apunten, fuego, ¿sí? No, no, Dios no te va a matar así, sino que va a ser la separación eterna de Dios. Eso es lo que vas a obtener si no cambiamos, como decía Romanos 12, Dios, si no cambiamos nuestra mente. Amén. Y esto, mi hermano. Y dice ahí, y no solo las practican, y no solo practican los pecados, también se complacen y animan a otros a que lo practiquen. Hermano Chito, no le haces, róbate una máquina de soldar. No pasa nada, mira, yo tengo 3 en la casa. Oh, sí, sí. Oh, hay que te ayude Jesús. Cabo, nadie lo conoce. Llévatela, llévatela. Ya ves que en la iglesia que pone una máquina para que solden la reja. Llévatela, llévatela, no es bronca. Yo como si nada. Y ya cuando se la roba, ay, no que muy cristianito. Mira, hasta se complace, se goza, mi hermano. Igual cuando tú andas en drogas o la primera vez que andas en drogas y te dan para probar, hasta se alegra, o que empiezas a tomar. Tómala, un caballito. No, este no es un caballito, es un caballón. Va para adentro, mi hermano. Y estas, mi hermano, son las buenas nuevas. Amén. Así es que dar una alabanza al Señor esta mañana.